noches. ¿Cómo están? A ver, un comprendido, por favor. ¿Se me está escuchando? Yo creo que sí. Muy bien. Muy buenas noches. Bienvenidos a nombre de Piaget Educa. Vamos a comenzar la jornada. Buenas noches, Gloria. ¿Cómo le va? Vamos a comenzar la jornada del día de hoy, sábado 28. Gracias por confiar en Piaget Educa. Antes de empezar, siempre vamos a ponernos en presencia de Dios Todopoderoso. Los que me puedan acompañar, decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. A nuestra Madre Santísima, también le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, amigos, entonces el día de hoy vamos a abordar el área de comunicación. Ya sabemos la mecánica. Buenas noches, Anel, ¿cómo le va? Eh, Trabajamos en la parte del marco teórico, después a través de la casuística, vamos participando a través del chat y después de cada caso pues iremos acercándonos al marco teórico a partir del análisis de cada casuística. Muy bien, bienvenidos entonces. El área de comunicación ya conocemos todos que convoca tres importantísimas competencias. Se comunica oralmente en su lengua materna, lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna y escribe diversos tipos de textos. Importante conocer, maestros, cuáles son esas capacidades que tiene que combinar el estudiante al abordar cada una de estas competencias que iremos viendo más adelante con la casuística. El enfoque del área es el enfoque comunicativo. Hasta hace poco se hablaba de comunicativo textual, pero ahora solamente enfoque comunicativo, ya que el texto tiene como unidad mínima, eh, el área tiene como unidad mínima de significado al texto. Esto hay que tenerlo clarísimo. A diferencia del enfoque tradicional, que la unidad mínima de significado era la oración. En el enfoque tradicional, la oración, en el enfoque por competencias, el texto. Recuerden que nosotros cuando estudiamos la secundaria, no somos, la mayoría nos estudiaba en el siglo pasado, pues nos tenían al borde de la locura con el análisis sintáctico, el análisis semántico de la oración, sujeto, predicado, modificadores, sujeto, modificadores de predicado. Insistíamos muchísimo en la parte gramatical. Ahora lo que interesa es el análisis del contexto comunicativo, el adecuado uso de la lengua, pero en una situación comunicativa. Eso es lo más importante. El otro también, pero de preferencia, pues que el texto sea coherente, que llegue el mensaje, que no haya, pues, vicios que comete el estudiante, desvío del propósito comunicativo, vacío de información, contradicción de ideas, repetición innecesaria de ideas, etcétera. En el mensaje, que no hayan esos vacíos de información, que haya unidad temática. Entonces, básicamente, eso es lo que podemos hablar del enfoque comunicativo. Y brevemente vamos a revisar, brevemente, porque lo que nos interesa es la casuística, si nos van a evaluar. Vamos a dar una miradita a las competencias. Se comunica oralmente en su lengua materna, es la primera competencia que abordamos en las aulas, porque el estudiante a primer grado llega pues hablando. Entonces, ¿qué capacidades tiene que combinar el estudiante? Entonces, obtiene información del texto oral, maestros. Esta capacidad corresponde al que escucha el texto, donde el estudiante identifica información, recupera información, ¿correcto? Explícita, información que está de manera literal en el texto oral.
Infiere e interpreta información del texto oral de la misma manera, maestros, de la misma manera corresponde al que escucha el texto oral, donde tiene que hacer reducciones a partir de lo que escucha, de una información implícita, ¿no? Donde tiene que hacer sus inferencias. Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. Esta capacidad corresponde al que habla, tiene que adecuar el texto a la situación comunicativa, tiene que ver qué tipo de lenguaje formal, informal va a utilizar y que esas ideas se desarrollen pues de manera coherente, cohesionada. La coherencia tiene que ver con la unidad temática. Empiezo hablando de un tema y termino hablando de ese tema, sin que se cometan esos vicios que normalmente, que generalmente se ven en los chicos, y que esto hay que tenerlo muy en cuenta. Son vicios que lo primero que hay que mirar en un texto cuando nos presente el estudiante, sea un texto oral o un texto escrito, lo primero que debemos observar nosotros es la coherencia. ¿Y qué miramos en la coherencia? Que ese texto no tenga digresiones, que tenga unidad temática, ¿correcto? Que se mantenga el tema a lo largo del texto, que no hayan ideas contradictorias, que no hayan vacío de información, que no haya repetición innecesaria de ideas. Ahí estamos mirando un poco la coherencia. Y la cohesión, pues cómo se enlazan las ideas, y aquí los grandes abanderados son los conectores y los referentes, ¿no? Esta capacidad adecuada organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada corresponde, ya lo dije, al hablante. Tiene que organizar las ideas, tiene que tener coherencia en el mensaje y cohesión entre las ideas, utilizando bien pues, estos recursos que son los conectores y los referentes. Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica corresponde también al que habla, ¿correcto? Entendiéndose por no verbales, como los gestos, los movimientos corporales, la mirada, ¿correcto? Todo lo que tiene que ver con gesticulación, recursos no verbales. Y paraverbales tiene que ver, obviamente, con el volumen de voz, con los matices que el orador le da al texto. Levanta la voz, baja la voz, hace pausas. Ahí estamos hablando de recursos paraverbales. Muy bien, maestros. Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores. Corresponde a los dos, tanto al hablante como al oyente. Y aquí la estrategia más adecuada para abordar esta capacidad, pues para hacer énfasis en esta capacidad, son los debates, las asambleas, donde el estudiante pues va a intercambiar los roles de hablante y de oyente. Entonces, esta capacidad corresponde a los dos, hablante y oyente. Y por último, reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contenido del texto oral. Esta capacidad también corresponde tanto al hablante como al oyente. En estos momentos ustedes están evaluando lo que estoy comentando con ustedes. O sea, como oyente están haciendo una evaluación de quién está dando el discurso. Pero también, cuando tú terminas tu disertación, seguramente haces una reflexión y piensas y dices, pues, esa parte del discurso no fui tan claro, no fui eh, tan expresivo en esta parte. Debí haber hecho esto, ¿no? O me olvidé de esta parte y no la dije bien. Entonces estoy también haciendo una reflexión, estoy evaluando a mí este, como ponente, como orador, como disertador. Brevemente, en la competencia lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Ahí son tres capacidades que combina el estudiante y esto es la que más trabajamos en las aulas. Y no tenemos mayor problema en la combinación de capacidades porque generalmente para evaluar esta competencia usted, maestro, prepara una ficha de comprensión lectora y esa ficha tiene que tener las tres capacidades. Obtiene información del texto escrito, le hemos dicho, el estudiante recupera, obtiene información explícita, literal, pues póngale, si va a hacer en su ficha de comprensión, va a poder poner 9 preguntitas, pues tres que correspondan a esta capacidad.
Obtiene información del texto escrito. Preguntas con respuesta literal. Infiere e interpreta información del texto, que tiene que ver con la deducción. La deducción, que es el estudiante, las inferencias. Igual, son 9 preguntas, pues 3 le hago de esta capacidad de inferencia e interpretación. Y 3 de más alto nivel cognitivo, que es la reflexión y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto. ¿Correcto? Entonces, ahí estamos ya haciendo esa combinación de capacidades. El estudiante debe combinar, de acuerdo a la definición de competencia, ¿no? Competencia dice la facultad humana de combinar capacidades en una determinada situación con un propósito y con sentido ético. Pues eso es lo que hacemos nosotros. Ahora, sí hay que tener en cuenta, y eso lo vamos a ver a través de la casuística, que el estudiante cuando lee, reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto. Entonces, hay que tener claridad en esto, maestros, y vamos a hacer, la casuística va a estar también enfocada a esto, ¿no? Para determinar claramente cuándo el estudiante reflexiona sobre el contenido, cuándo reflexiona sobre la forma y cuándo sobre el contexto. Lo veremos con los casos que vamos a continuación a trabajar. Para la competencia escribe diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Son 4 las capacidades que el estudiante combina, ¿correcto? Entonces, aquí tenemos que el estudiante adecue el texto a la situación comunicativa. ¿Qué implica esto? Que el estudiante dice acá considere el propósito, el destinatario, el tipo de texto, el género, el registro que va a utilizar, ¿correcto? Y el contexto en que se enmarca. Es importantísima. Y esto está muy estrechamente vinculado con la planificación. Cuando hablamos de planificación, de ese primer proceso didáctico de la competencia o de la escritura o de la producción de textos, como podemos decir, entonces, cuando usted, maestro, dice, vamos a escribir un texto y en la pizarra pone ese tradicional cuadrito donde ponemos qué vamos a escribir, para quién lo vamos a escribir, qué tipo de lenguaje vamos a utilizar, quiénes serán nuestros destinatarios, tipo de lenguaje que vamos a utilizar. Lo que está haciendo es adecuar el texto a la situación comunicativa. Y estamos dando ese primer paso, ese primer proceso didáctico que es la planificación. Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. Ya hemos dicho que aquí el estudiante tiene que su texto que ha sido ya debidamente planificado, empieza la redacción, ¿correcto? Empieza la textualización, decimos, empieza a textualizar. Y ahí tiene que ver muchísimo que este texto sea coherente, o sea, que lo que yo estoy expresando llegue a mi interlocutor, ¿correcto? Llegue a mi receptor. Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. Coherencia, unidad temática, cohesión, enlaces entre ideas. Y las convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente, que tiene que ver con la ortografía, las reglas ortográficas, la gramática, ¿no? Estas dos capacidades tienen relación con el segundo proceso didáctico, que es la textualización, ¿correcto? Entonces, maestros, estamos eh, recordando un poco esto. Adecua el texto a la situación comunicativa, planificación, y acá estamos hablando de la textualización, cuando el estudiante ya empieza pues, a organizar las ideas de forma coherente, cohesionada. Y el tercer proceso didáctico estaría con la cuarta capacidad. Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito. Claro, ya esto tiene que ver mucho con lo que es la revisión del texto. Para revisarlo, el estudiante pues hace una reflexión de lo que va escribiendo, ¿no? Al menos si la consigna que tú le has planteado a tu estudiante es clara. Por ejemplo, escribe un texto sobre el aniversario del colegio, donde usted me va a utilizar en 2 oportunidades la coma enumerativa, se me ocurre, y me va a utilizar 3 o 4 conectores de causa. Entonces el estudiante está clarísima el criterio que tú has utilizado.
que el estudiante tiene que estar permanente revisando. La docente me ha dicho la maestra me ha dicho que tengo que utilizar en dos oportunidades la coma enumerativa, pero aquí la he utilizado en una nada más, está reflexionando sobre, está evaluando, está haciendo su revisión. Y me dice que use cuatro conectores de causa, que ya lo vimos en la clase pasada, pero aquí tengo solamente dos. No estoy llegando a la D, que es lo a lograr el propósito. Entonces el estudiante está permanentemente revisando cuando tú le planteas también un criterio que sea adecuado para que esa evidencia, el estudiante sepa qué es lo que tiene que hacer. Entonces, miren, maestros, aquí con esta breve recuento de lo que son las competencias con sus capacidades, vamos a empezar ahora sí con la casuística y a través del chat vamos a ir interactuando. Cualquier duda, por favor, pregunten. Estamos para aclarar cualquier situación que le genere alguna duda. Muy bien. Dice, durante la práctica de los textos orales, el docente se da cuenta de que los estudiantes emplean pocos recursos expresivos no verbales para apoyar la presentación de sus argumentos. Por ello, al final de la práctica, les ofrece comentarios para que noten la utilidad de dichos recursos. ¿Cuál de los siguientes comentarios se centra en el uso de recursos expresivos no verbales? A ver, vamos a ver, dice acá. Recuerden que pueden proponer ejemplos para explicar mejor sus argumentos. De este modo, contribuyen a que la audiencia comprenda más fácilmente las ideas complejas de sus presentaciones orales. B. Para saber si los siguientes siguen el hilo de su presentación, busquen hacer contacto visual con ellos. Asimismo, pueden acompañar su argumentación con un movimiento de las manos para hacer énfasis en ideas que son claves. Y la C dice hacer pausas mientras vas exponiendo los ayudará a reorganizar las ideas de su texto oral. Incluso pueden cambiar la entonación de su voz para que quede claro en qué momento inician o finalizan la presentación de un argumento. Tres alternativas, maestros, y nos están preguntando acá, pues el caso es que los chicos usan pocos recursos expresivos no verbales. Correcto, maestro. Vamos a ver. Vayamos utilizando el chat, maestros, y vamos poniendo nuestras respuestas. La Miriam, tenemos a Gloria. Buenas noches, queridos amigos. Jimner Bazán, María, Estrellita, Miriam, Noemí, Ana, dice Galaxy. Ah, bueno, es su... Ujú. Muy bien, maestros. Vamos a ver. A ver, empecemos analizando la C cuando dice, recuerden que son pocos recursos expresivos no verbales. Cuando hablamos de recursos expresivos no verbales, la gesticulación, ¿cierto? Los gestos, el movimiento que hacemos, los movimientos corporales, la mirada, la mirada es importantísima. Mira a tu interlocutor, lo dice, ¿no? Entonces, la C dice, hacer pausas mientras van exponiéndolos ayudará a reorganizar las ideas de su texto oral. Incluso pueden cambiar la entonación. Cuando hablamos de cambiar la entonación, estamos hablando de recursos paraverbales, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, esta alternativa corresponde a recursos paraverbales. Ujú. Estamos hablando del tono, los matices que le damos al discurso. Levantamos la voz, bajamos la voz, hacemos pausas.
La B, para saber si los estudiantes siguen el hilo de su presentación, busquen hacer contacto visual. El contacto visual es un recurso no verbal importantísimo, ¿correcto? Contacto visual, ¿no es cierto? Disculpen. Hacer el contacto visual con el oyente, míralo, mira los ojos. Busquen hacer contacto visual con ellos. Dice, asimismo pueden acompañar con movimiento de las manos para hacer énfasis en las ideas. Estos son recursos, definitivamente los recursos no verbales. Lo que hemos comentado cuando hablamos de la oralidad, ¿no? Ujú. Utilizan los recursos no verbales y paraverbales. Recursos no verbales como gestos o movimientos corporales, ¿no? Lo que nos dice la teoría. Perdón, claro. Y los paraverbales, que vendría a ser la alternativa C que han puesto ahí, que es el tono de la voz y los silencios que hagan, ¿no? Correcto. Entonces, la alternativa B. La A dice, recuerden que pueden proponer ejemplos para explicar mejor sus argumentos. De este modo contribuyen a que la audiencia comprenda más fácilmente las ideas complejas de sus presentaciones orales. No es ni recurso verbal ni paraverbal, definitivamente. Son recursos que se utilizan para exponer, para la exposición, ¿no? Vas con tu ayuda de memoria, con tus láminas, qué sé yo. Bien, maestros, continuamos. A ver, como parte de la planificación, la docente de sexto grado, ¿qué diferencia hay entre no verbales y paraverbales? Claro, el paraverbal tiene que ver con el matiz que le das tú al discurso, con tu voz, el matiz. Levantas la voz, bajo la voz, hago silencios, el matiz que hago para rematar el discurso, los silencios que se hacen para llamar la atención. El recurso paraverbal es matices, matices que le pones tú a la voz, los decibeles de tu voz, levantas, bajas. En cambio, el recurso no verbal, pues tiene que ver con el movimiento corporal, movimiento de manos, que caminas en el escenario, la mirada, miras a tus interlocutores, la mirada, esos recursos no verbales. ¿Correcto, maestros? Muy bien, entonces, dice dos, como parte de la planificación, ¿qué más dice acá? La docente de sexto grado busca que todos los estudiantes tengan claridad sobre el tipo de información que se ofrece en una semblanza. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para ello? La docente pide a los estudiantes que dialoguen sobre alguna deportista peruana con reconocimiento nacional e internacional. Luego ofrece información acerca de su vida, formación profesional y logros deportivos. Después la docente dialoga con los estudiantes sobre dicha información y les comenta que las semblanzas que escriban deberían abordar también los logros y formación profesional de las científicas peruanas. La docente pregunta a los estudiantes qué es una semblanza y con qué propósito suele escribirse mientras registra las respuestas en la pizarra. Luego expresa que este género suele servir para ofrecer información biográfica de una persona y para destacar los aspectos profesionales de su vida. Después la docente solicita a los estudiantes que indiquen qué aspectos específicos de las científicas creen que pueden incluir en sus textos. Y C, la docente propone a los estudiantes leer una semblanza de una persona destacada por su trabajo científico. Luego conversa con ellos sobre la información expuesta en este texto, en particular sobre los aspectos biográficos, su formación científica y aportes principales de esa persona a su campo de investigación. Después la docente pide que dialoguen sobre la información de las científicas que consideran que podrían abordar en sus semblanzas. Pero un poquito vamos a repasar lo que entendemos por semblanza, ¿no? Entonces, dice, una semblanza es un texto breve que presenta los rasgos más importantes de una persona,
resaltando aspectos significativos de su vida, trayectoria y personalidad. Es importante tener en cuenta esto porque el chico de sexto grado tiene que manejar estos aspectos. No es una biografía extensa ni un currículum detallado, es más bien un retrato sintetizado que permite conocer quién es alguien y por qué es relevante. ¿Qué tipo de información ofrece una semblanza? Generalmente incluye datos básicos, nombre completo, profesión o ocupación, lugar de origen, es que es relevante, ¿no? Formación académica, estudios realizados, especializaciones o grados destacados, trayectoria profesional, cargos importantes, logros o contribuciones relevantes, aportes o impacto que han hecho por su comunidad, institución o país, reconocimientos importantes. Rasgos personales, nos ponen que es opcional, valores, estilo de liderazgo, compromiso social. Muy bien, y un último aspecto dice, ¿para qué se usa una semblanza? Para presentar a un ponente en un evento. Es importantísimo tener ese resumen, la síntesis de su trayectoria, ¿no? Presentar a un ponente en un evento, introducir a un candidato en campaña, ahorita que estamos en elecciones, publicar en programas oficiales o revistas, contextualizar a una figura académico profesional. Ejemplo breve de semblanza, dice Juan Pérez, es educador con más de 20 años de experiencia en gestión pedagógica, especialista en políticas educativas. Ha liderado proyectos de innovación curricular y capacitación docente en diversas instituciones públicas. Su trabajo se caracteriza por el compromiso con la mejora de los aprendizajes y el fortalecimiento de la escuela pública. Con ustedes, Juan Pérez. Listo, esto sería la idea de lo que es una semblanza, ¿no? Entonces vamos ahora sí con el caso. Veo que algunos maestros ya respondieron. Perfecto, vamos. Aquí nos piden acción pedagógica adecuada, ¿cierto? Acción pedagógica adecuada del docente. O sea, cómo el docente participa para ayudar a estos chicos, ¿no? Para que tengan claridad sobre el tipo de información que se ofrece en una semblanza. ¿Cuál sería su participación como mediador? El andamiaje que el docente presente a estos chicos. Muy bien. Adelante, maestros. Muy bien, maestros. Como ya sabemos lo que es hemos revisado lo que es una semblanza, entonces nos preguntan acción pedagógica más pertinente, más adecuada, para que los estudiantes tengan claridad sobre la información que ofrece este tipo de texto. Correcto. Entonces miramos. La alternativa A. La docente pide a los estudiantes que dialoguen sobre alguna deportista peruana con reconocimiento nacional e internacional. Empieza bien. Luego ofrece información acerca de su vida. La docente hace esto. Formación profesional y logros deportivos. Después la docente dialoga con los estudiantes sobre dicha información y les comenta que las semblanzas que escriban deberían abordar aquí les está diciendo lo que tiene que llevar una semblanza. Aquí hay una participación de tipo elemental, ¿correcto? Es la que reflexione la docente, ¿correcto? Entonces, es una participación elemental de la docente. Ya prácticamente les dice lo que tienen que hacer los chicos. No los invita a reflexionar. En la alternativa B, la docente pregunta a los estudiantes qué es una semblanza y con qué propósito suele escribirse.
mientras registra las respuestas en la pizarra. La docente comienza recogiendo saberes previos, que también está bien, lo que está planteando la maestra. Pero luego dice, expresa que este género suele servir para ofrecer información biográfica de una persona y para destacar los aspectos profesionales de su vida. Después la docente solicita a los estudiantes que indiquen qué aspectos específicos de las científicas creen que pueden incluir en sus textos. Está bien la última pregunta, pero antes ya prácticamente les ha planteado alguna situación. Vamos a ver con la C. La docente propone a los estudiantes leer una semblanza de una persona destacada por su trabajo científico. Luego conversa con ellos sobre la información expuesta en este texto, en particular sobre los aspectos biográficos, su formación científica y aportes principales de esa persona a su campo de investigación. Después la docente pide que dialoguen sobre la información de las científicas que consideren que podrían abordar en su semblanza. Definitivamente la sede más completa son los estudiantes los que finalmente a partir del diálogo en equipo van a construir el aprendizaje, ¿no? En la alternativa B, la maestra expresa que este género suele servir para ofrecer información biográfica. Tiene que eso descubrirlo el estudiante, ¿cierto? El maestro media el aprendizaje, acompaña, pero siempre tiene que fomentar la reflexión en el estudiante. Muy bien, maestros. Continuamos. Tengo una pregunta por acá, voy a leerla. A ver, dice, a ver, una consulta, pero si están en la planificación, el proponer leer está bien en la planificación. A ver, cuando estamos planificando un texto, recuerden que en la planificación tú vas a ver qué fuentes vas a indagar. Estamos hablando de escribir un texto y la planificación ya lo dijimos, planificar es adecuar. Adecuar el texto a la situación comunicativa para después yo poder tener coherencia con lo que voy a escribir. En la planificación, ¿qué hace el estudiante? Recuerden el cuadrito que nosotros ponemos en la pizarra. ¿Qué es lo que voy a escribir? Tipo de texto, para quién voy a escribir, qué tipo de lenguaje voy a utilizar, quién va a ser mi destinatario, cuál va a ser el tema, si es de repente van a participar personas, qué personajes voy a utilizar. En fin, la planificación tiene que ver con la primera capacidad. Adecúa el texto a la situación, adecúa el texto a la situación comunicativa. Aquí, el caso que se nos presente es que la docente requiere, o lo que su propósito es que todos los chicos tengan claridad de lo que debe llevar una semblanza. Entonces, tiene que hacer reflexionar al estudiante para que él construya el aprendizaje. Es como si en la matemática le doy la fórmula del cuadrado. No, pues esa era tradicional, ¿no? Ahora él tiene que tratar de encontrarla, de generalizar, hacer sus generalizaciones, ¿no? Igual acá, igual acá en el área de comunicación. Si vamos a hablar de una semblanza y el docente quiere saber o quiere impulsar que los estudiantes tengan claridad, pues tiene que llevarlos en base a la reflexión hacia eso, para que ellos logren su propósito. Muy bien, vamos, dice un equipo de sexto grado. A ver, ¿qué pasó acá? Un equipo de sexto grado ha escrito la primera versión de una semblanza sobre la ingeniera astronáutica Araceli Quispe. Los miembros del equipo le han pedido a la docente que revise el párrafo introductorio de su texto, el cual se presenta a continuación. Araceli Quispe Neira es de Marripón, una pequeña localidad del norte del país, es decir, de Lambayeque, que tiene una gran tradición histórica. Su madre, Irma Neira, es profesora. Araceli cuenta que desde que vio la misión Apolo 11 en la televisión cuando era niña de 6 años,
soñó con trabajar en la NASA. Luego, durante su etapa escolar, practicó karate gracias a una beca. En poco tiempo obtuvo el cinturón negro. Antes de dedicarse a la ciencia, representó a Perú en competencias de karate en Estados Unidos y Sudamérica. Es decir, es una persona perseverante. El karate es una de las artes marciales que se enfoca más en la técnica y en realizar movimientos con precisión que en la fuerza. Por ello, en esta semblanza conoceremos más sobre la ingeniera astronáutica Araceli Quispe. La docente revisa el texto y nota diversos aspectos que se pueden mejorar. Por ello busca ofrecer a los estudiantes una orientación que los ayude a identificar el problema principal del párrafo. ¿Cuál de los siguientes grupos de preguntas es más adecuado para ello? Participación docente. Aquí hay que confrontar al docente tradicional con el docente que está aplicando el enfoque por competencias y que está implementando el Currículo Nacional de Educación Básica, ¿no? A. ¿Qué aspecto de la vida de la ingeniera Araceli los llevaron a elegirla para su semblanza? ¿Qué información del párrafo da cuenta de dichos aspectos? ¿Creen que al leer la introducción se deja claro que en los párrafos siguientes se desarrollan aspectos específicos de las cualidades científicas de Araceli? B. ¿Cuál es el propósito de escribir una introducción en un texto? ¿Podrían leer en voz alta el párrafo presentado, haciendo pausas en cada una de las ideas que reconozcan si aportan o no al propósito de su introducción sobre la vida de Araceli como científica? ¿No sería mejor cambiar en el texto las ideas sobre el karate? ¿Podrían ofrecer ejemplos en los que se usa el conector? Es decir, recuerden que dicho conector se utiliza entre dos ideas en donde la segunda esclarece o explica con detalles la primera. Consideran que, es decir, y otros conectores de su párrafo de introducción sobre la ingeniera Araceli fueron usados correctamente. Bien, maestros. Torcita. Liz. Miriam. María Zairi Tupac. Noemí Macavilcan. Alberto. Claudia. Laura Moretti. Nuestra amiga Gloria Ríos. Carmen Rey Ponce. Bien, maestros. Cuando trabajamos la oralidad, se comunica oralmente en su lengua materna o escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Recuerden que la competencia escribe con la oralidad están estrechamente vinculadas, ¿cierto? Siempre que nos presente un texto el estudiante, lo primero que debemos mirar, lo primero que se debe mirar es la coherencia. La coherencia es fundamental, maestros, que tiene una cantidad de horrores ortográficos, pues mire usted la coherencia primero. Después ya veremos haciendo énfasis en las demás capacidades, pues irá abordando el tema de las convenciones del lenguaje escrito.
¿cierto? Pero lo primero es la coherencia. A ver, el internet lo tengo, tengo en mi monitor, está muy bien, ¿eh? Pregunto a los amigos del gran grupo cómo está llegando a ver, por favor, me comentan, por favor, ¿ustedes están escuchando bien? ¿Está llegando bien la señal, maestros? Gracias, gracias, Noemí. Maestra, debe ser, sí, debe ser su internet que está un poquito inestable. Gracias, gracias, maestro. Entonces le decía, maestros, en la oralidad y en la competencia escribe, cuando el estudiante te presente un texto, cuando te presente su discurso, o cuando te presente su creación, su producción escrita, lo primero que debes mirar es la coherencia. ¿Correcto? Aquí el estudiante está entregando su párrafo introductorio. Lo primero, miremos la coherencia. Y miremos que en esa coherencia no se cometan esos vicios que el estudiante suele cometerlos, ¿no? Así es, Ana. O sea, mire usted en la coherencia que no haya primero desvío del propósito comunicativo o digresión, que viene a ser lo mismo. Estoy hablando de un tema y me salgo. Me desvío del propósito comunicativo. Lo primero, mire usted eso. Observe que no haya repetición innecesaria de ideas, que abuse el estudiante con las redundancias, que no haya contradicción de ideas. El estudiante dice una cosa en una oración y a la siguiente se contradice, que suele suceder, ¿correcto? Y que no haya un vacío de información. La contradicción de ideas me lleva a un vacío de información, hay que tener cuidado con eso. Si hay un texto que tiene en un párrafo dice una idea y la otra la contradice, hay contradicción de ideas, pero también hay un vacío de información porque el mensaje no me llega. ¿Qué estás planteando? ¿Cuál es tu idea? ¿La primera o la segunda? ¿Qué pasó? Pero si hay una contradicción de ideas, hay un vacío de información. Eso tenemos lo primero que mirar, que haya unidad temática, o sea, que no haya desvío del propósito comunicativo, es lo mismo, que no haya una digresión, que se mantenga esa unidad, que no haya contradicción de ideas y que no haya repetición innecesaria de ideas o vacío de información. Entonces, si nos damos cuenta acá, cuando este chico está haciendo la primera versión de una semblanza sobre la ingeniería astronáutica, empieza bien, dice Araceli Quispeneires de Maripón, una pequeña localidad del norte del país, el lugar que puede considerarlo, es decir, de Lambayeque, que tiene una gran tradición histórica. Su madre Irma Neira es profesora. Araceli cuenta que desde que vio la misión Apolo 11 en la televisión cuando era niña de 6 años, soñó con trabajar en la NASA. Hasta ahí está hablando del tema. Luego, durante su etapa escolar, practicó karate. Ahí ya el tema es otro. Hay un desvío ya del propósito comunicativo. Hay un desvío acá. Si ya identificamos el error, ¿cierto? Se desvía. Ya el tema no es la NASA, no es la ingeniería aeronáutica, no es la vida de esta profesional Araceli en este campo, ¿correcto? En este campo que es la aeronáutica. Se desvía el propósito. Entonces la retroalimentación tiene que ir orientada hacia esto, hacia corregir ese aspecto, ¿no? Entonces hay que ver qué pregunta al estudiante, lo lleva al estudiante a que reflexione o en todo caso a brindarle pistas, que sería lo adecuado. Jamás una retroalimentación elemental. Recuerden que la evaluación formativa tiene que darse. Otra cosa, evaluación formativa. Recuerden que la cuarta parte de tu sesión, así es, en algunos lugares el internet está mal. Sí, sí, es cierto. Le decía, recuerden que la cuarta parte de tu sesión es dedicada a evaluación formativa. La cuarta parte, dedicada exclusivamente a evaluación formativa. Por eso mi sesión es de 2 horas, de 120 minutos. La cuarta parte es media hora. Esa media hora tienes que dedicarla a evaluación formativa. Y la evaluación formativa tiene una columna vertebral que es la retroalimentación formativa. En esa cuarta parte de la sesión, pues tú irás de equipo en equipo
de grupo en grupo, con tu lista de cotejo, con tu rúbrica, con tu cuaderno de campo, preguntando, viendo cómo van avanzando los chicos y retroalimentando oportunamente. A eso se refiere que la cuarta parte de tu sesión dedícala a evaluación formativa. Sí, pues ya los chicos están construyendo su aprendizaje, construyendo el conocimiento. Tienes que acompañarlos. Y ahí radica la importancia de la evaluación formativa, estar a su lado, observar cómo va el trabajo y a partir de preguntas, repreguntas, que el estudiante vaya reflexionando y que no se quede con la duda, como pasaba con nosotros. En el siglo pasado llegaba el maestro, dictaba contenidos el día lunes, el martes contenidos, el miércoles contenidos, sin importarle nada. El día viernes decía, saquen una hoja que tenemos prueba escrita. Yo no entendí lo del lunes porque el maestro no estuvo a mi lado, no me acompañó, no vio cómo avanzaba yo en la evidencia que él tenía que, que revisarme. No me dio criterios claros para yo hacer mi evidencia. Entonces, definitivamente que el viernes cuando evalúe, si yo no entendí el lunes el tema, pues voy a estar mal. Y vienen los adjetivos, flojo, ocioso, burro, qué sé yo. Eso no debe darse en el enfoque por competencias. Todos deben salir felices de la clase que tú dictas, porque tu maestra estuvo al costado, tu maestra estuvo al costado, estuvo guiándote. Y cuando estaba tomando otra dirección, el, la evidencia que usted me ayudó. Los chicos deben ir al colegio a gozar, no a sufrir, ¿no? Y cuando hay una retroalimentación, por descubrimiento, reflexiva, descriptiva, los chicos son felices porque logran el propósito. Entonces, ya sabemos aquí cuál es el tema. Hay un desvío del propósito comunicativo. Vamos a ver. Podrían ofrecer ejemplos en los que usa el conector, es decir, no, él está hablando ya de cohesión. Y el problema no es cohesión acá que hay que abordar. Definitivamente. Hemos dicho que lo primero que hay que mirar es la coherencia. Es un tema de cohesión, le habla del conector. Primero mire usted la coherencia, hombre. Vea si el mensaje llegó claro. Ya después que tenga claridad en esto, mire, pues es que hay problema de cohesión, problema, por ahí escribió vaca con B. Ahí vas a hacer énfasis en la capacidad que corresponda, pero primero es lo primero, que es la coherencia. ¿Cuál es el propósito de escribir una introducción en un texto? Podrían leer en voz alta el párrafo presentado, haciendo pausas en cada una de las ideas para que reconozcan si aportan o no al propósito de introducción sobre la vida de Araceli como científica. Hasta esta pregunta está bien, claro, pero con la última pregunta donde indirectamente ya le digo al estudiante, no cámbiala, sácala de ahí. Ya le digo, no sería mejor cambiar en el texto las ideas sobre karate. Ya le estoy dando una retroalimentación elemental, ya le estoy, tácitamente le estoy diciendo, está mal esa parte, sácala de ahí. Ahí no hay reflexión, pues ahí el docente le está diciendo, quita eso, hombre, de que está mal. Entonces, definitivamente, sin leer, pues ya decimos que es la alternativa A. Correcto. ¿Qué aspecto de la vida del ingeniero Araceli lo llevaron a elegirla para su semblanza? ¿Qué aspectos de la ingeniera? ¿Qué información del párrafo da cuenta de dichos aspectos? ¿Creen que al leer la introducción se deja claro que en los párrafos siguientes se desarrollarán aspectos específicos de las cualidades científicas de Araceli? Ahí, cuando le haga esa pregunta, no, profe, porque estoy hablando del karate y ahí voy a hablar de otra cosa. El estudiante va a reflexionar en función a la pregunta que le hace el docente y va a corregirse, obviamente. Listo, maestros. Excelente. Continuamos. En una institución educativa, los estudiantes de sexto grado participan en un proyecto que busca proponer medidas de prevención frente al acoso escolar, bullying. Entre las actividades involucradas en el proyecto, dice, dichos estudiantes organizados en equipos y orientados por el docente van a escribir textos de diversos géneros para ubicarlos en los paneles de la institución.
Los integrantes de un equipo quieren elaborar una infografía con el propósito de dar a conocer el rol de las familias para prevenir casos de acoso escolar. Sin embargo, están teniendo problemas en la planificación de su escrito. Para ayudar a los estudiantes en este proceso, el docente lleva a cabo diversas acciones. ¿Cuál de las siguientes acciones está enmarcada necesariamente en un enfoque comunicativo? Tiene que ver con el enfoque por competencias. El docente pide a los estudiantes que comenten las características del género infografía. Luego les propone elaborar una definición en la que se exprese que dicho género tiene imágenes e información verbal. El docente pide a los estudiantes que indiquen a quiénes estará dirigida su infografía. Sobre esta base les propone que conversen y determinen qué ideas claves deben quedar claras a esos destinatarios. Y por último, el docente pide a los estudiantes que analicen la estructura de diversas infografías entregadas por él, por el docente, ¿no? Después le propone que escriban su propio texto tomando como base las infografías analizadas. Bien, maestros, vamos a ver. Está sencillito este caso. Bien, maestros. Carmen Rey Ponce. Muy bien, maestros. Estamos por acá. Ya. María Zaire Tupac. Miriam. Bien, maestros. Vamos a ver entonces. Vamos hoy de este casito. Noemí Macavilca Alberco. Windows. Sí, pues lo que pasa acá que dice cuál de las siguientes acciones están marcadas necesariamente en un enfoque comunicativo. Correcto. ¿Qué pasa con los chicos? Dice, está teniendo problemas en la planificación de su escrito. Están, vamos a ver, acá están teniendo para ayudar a los estudiantes, el profesor lleva a cabo diversas actividades. Correcto, esto es lo que hay que ver. El docente pide a los estudiantes que comenten las características del género infografía. Luego les propone elaborar una definición en la que se exprese que dicho género tiene imágenes e información verbal. El maestro ya les está diciendo ahí, ¿cierto? Que tienen que plantear los chicos, ¿no? En la alternativa A, ya está tácita también la información que obedece a un enfoque tradicionalista. Alternativa C, el docente pide a los estudiantes que analicen la estructura de diversas infografías entregadas por él. Después les propone que escriban su propio texto tomando en base las infografías, o sea, un copy-paste, o sea, voy contra la libertad del estudiante, contra la creatividad del estudiante. Le presentaba estas, pero tómalas como base. El docente pide a los estudiantes que indiquen a quiénes estará dirigida su infografía. Sobre esta base les propone que conversen y determinen qué ideas claves deben quedar claras en estos destinatarios. Esto se ayuda, obviamente, porque es el estudiante el que va a construir el aprendizaje, de acuerdo al enfoque, es el estudiante, ¿no es cierto?, el que construye el conocimiento. Muy bien, maestros. En una sesión de aprendizaje, el docente presenta a los estudiantes de sexto grado
Dice, un afiche en el que se alude a un estereotipo, según el cual los hombres son menos sensibles que las mujeres. Un estereotipo, ¿no? Es una concepción equivocada que tienen sobre este tema, ¿no? Según el cual los hombres son menos sensibles que las mujeres. Durante el intercambio de ideas sobre el afiche, los estudiantes llegan a la conclusión de que ese estereotipo puede perjudicar el desarrollo emocional de niños, niñas y adolescentes. En este contexto, los estudiantes han decidido elaborar textos con el propósito de explicar por qué los estereotipos son perjudiciales y qué medidas existen para enfrentarlos. Ellos publicarán los textos en los paneles de la institución educativa. Como parte de la planificación, el docente tiene planeado realizar diversas actividades con los estudiantes para orientarlos en este proceso. Considerando la situación de aprendizaje, ¿cuál de las siguientes acciones es adecuada para ayudar a los estudiantes en la planificación de sus textos? Solicitar a los estudiantes que recojan información sobre el tema de los estereotipos en fuentes confiables y usen esa información para elaborar un esquema de idea de su texto. Realizar preguntas a los estudiantes en plenaria para recoger y registrar en la pizarra sus saberes previos sobre el tema de los estereotipos, el cual abordarán en sus escritos. Discutir con los estudiantes acerca del tipo y género textual que pueden usar en función del tema de los estereotipos, de la intención y la adecuación de su texto al contexto. Muy bien, maestro. Vamos a ver entonces. Tenemos la respuesta de Liz. RMGR, Guadalupe, Eleana. Piensen en la capacidad, maestros. ¿Correcto? Estamos en, a ver, aquí van a elaborar ellos un texto, ¿no? Hay una capacidad que dice adecua el texto a la situación comunicativa. ¿Qué hace el estudiante para adecuar el texto? Recuerden que la planificación, ya lo hemos dicho al comienzo, la planificación está directamente vinculada con la primera capacidad. Entonces, si hablan de planificación, usted mire, ¿qué nos dice la primera capacidad? ¿Qué aspectos tengo que considerar yo en la planificación? Ah, están en la primera capacidad. Adecua el texto a la situación comunicativa, ¿correcto? Esto lo dijimos cuando estábamos hablando brevemente de, de las competencias. Kemner Bazán, Carmen, Rey, Miriam, Noemí. Bien, maestros. Entonces recuerden esto. Cuando hablamos del primer proceso didáctico, lo dijimos líneas arriba, que es planificación. La planificación está directamente vinculada con la primera capacidad. Adecua el texto a la situación comunicativa. Y cuando el estudiante adecua, pues no solamente hace un esquema, que lo he puesto ahí como un distractor, ¿no? Se va a ver el tipo textual, el género textual, ¿correcto? Eh, la intención del, 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 este, el texto, ¿no?
La C versus la A, pues la C es completísima, ¿no? Muy completa. Cuando dice la C ni hablar, entonces la C sí se hace eso, definitivamente. Si alguien plantea la A, claro que se hace eso, se hace un esquema, sí, pero la C es mucho más completa, ¿correcto? La B, realizar preguntas a los estudiantes en primaria para recoger, registrar en la pizarra sus saberes previos sobre el tema eh, de los estereotipos, el cual abordarán en sus escritos, no están ahí en el tema de planificación. El recoge saberes previos es un proceso pedagógico, ¿cierto? Motiva, después recoge saberes previos. ¿Para qué recojo saberes previos? Para saber cuánto maneja mi estudiante el tema. Recojo saberes previos, saber, planteo las preguntas y de repente me la contestaron todas las preguntas bien los chicos. Digo, mi clase va a ser un desastre porque ya manejan a la perfección esto. Hay que subirle un poquito la demanda cognitiva. Y si está, pues también que no agarran una, de repente la complejidad es, es extrema, hay que bajarle un poco la complejidad. Recojo saberes previos, es un proceso pedagógico. Y recuerden que los saberes previos no se retroalimentan. Que recoja saberes previos, plantee las preguntas, lleve las sentidas léxicas, pégale en la pizarra. Haga la pregunta y lo que el estudiante responde, usted escríbalo. Que esté equivocado, escríbalo equivocado. Eso es lo que me contestó mi estudiante, es el saber previo, porque después él va a tener que cotejar con la construcción del conocimiento que la va a hacer en el proceso pedagógico, gestión y acompañamiento. Y él dirá, a ver, ¿qué dije yo cuando me preguntaron sobre yo? Dije eso. Pero ahora viendo la información en la ficha técnica que me da el docente, en el texto, en información que hemos podido ver, qué sé yo, en internet, pues ahora ya me doy cuenta que es esto, ¿no? Entonces ahí confronta lo que dijo su saber previo con el conocimiento, ¿no? Que lo adquirió a través de la indagación. Entonces el saber previo, déjelo tal cual, no lo retroalimente. Eso hay que tener en cuenta, maestro. Listo. Ahí va a depender, Liz, va a depender del tiempo que dispongas. Por ejemplo, si estás en una clase modelo y te ponen tiempos, pues tienes que ajustarte. Plantea las preguntas y recógelos. Sí, muestrea en tu aula y recoge lo que te dé una idea de cómo están los chicos, ¿no? Pues puede ser con una estrategia, puede ser por equipos. Conversen ustedes sobre esto y ya denme su saber previo. Entonces recoges cuatro ideas de cuatro grupos, que puede ser, le das un tiempo prudencial, ¿no? La estrategia ya va a depender de los tiempos que manejes para que tengas disponibles para tu sesión. Si estás en una supervisión, por ejemplo, si estás en un acompañamiento, en un monitoreo, pues tienes que controlar los tiempos, ¿no? Entonces hay que ver una estrategia donde tú recojas el saber previo del grupo y hacerlo por equipos. Es una muy buena estrategia para saber lo que piensan, cómo está su zona de desarrollo real de los estudiantes. Es importante la estrategia, que puede aplicarse de esa forma, sin duda. Veamos el siguiente caso. Atentos, maestros. Un equipo de estudiantes ha escrito la primera versión de su texto argumentativo con el cual busca explicar las acciones que las escuelas pueden poner en práctica para combatir los estereotipos. Los estudiantes le piden al docente que lea dicha versión para que les brinde comentarios de mejora. A continuación se presenta una descripción de las anotaciones realizadas por el docente en su revisión. O sea, le dan al docente el texto y esto es lo que hace el docente, las anotaciones. ¿Qué ha hecho el docente? El docente ha subrayado las siguientes oraciones. Atento a lo que ha subrayado. Esto está subrayado lo que voy a leer. Nuestros familiares y los miembros de la comunidad educativa pueden llegar a dar por sentado los estereotipos. Debido a la interacción que tenemos con estos en nuestra convivencia, debemos trabajar en que se den cuenta y puedan cambiar. Los estereotipos hacen que una persona tenga prácticas discriminatorias con otro individuo. Por eso,
es necesario que participe en charlas de concientización para que cambie su comportamiento. Todo eso lo ha subrayado en el escrito del estudiante, perdón. Además, ha escrito las siguientes preguntas. ¿Interactuamos con los estereotipos en nuestra convivencia? ¿Quién debe participar en la charla de concientización? ¿Qué quieren comunicar con esas ideas? Por otro lado, el docente encerró en círculos los conectores empleados por los estudiantes y ha sugerido reemplazar el conector, es decir, por el conector, por ejemplo, cuando propongan casos que ilustren sus ideas. A su vez, ha sugerido reemplazar el conector a sí mismo por en resumen, cuando añadan información específica sobre una idea central dentro de un párrafo. Por último, hacia el final del texto ha dejado anotado el siguiente mensaje. Muy buen trabajo. Han cumplido con explicar varias acciones para combatir los estereotipos. Ya pueden empezar a escribir la segunda versión. Mire, tres cosas que ha hecho el docente. Ha subrayado primero y ha puesto algunas preguntas que aparecen ahí con el tipo de letra cómic, ¿no? Otro aspecto que ha hecho el docente dice, encerró en círculo los conectores empleados y ha sugerido que se cambien, es decir, por ejemplo, y que el conector a sí mismo lo cambien por resumen. Y otro tipo de retroalimentación que ha hecho es muy buen trabajo, él lo ha escrito, han cumplido con explicar varias acciones para combatir los estereotipos. Ya pueden empezar a escribir la segunda versión. Nos pregunta el caso, ¿cuál de las anotaciones del docente es más adecuada para retroalimentar una primera versión del ensayo, del texto argumentativo de los estudiantes? Porque A. Las anotaciones descritas en el primer párrafo porque buscan que los estudiantes identifiquen que la referencia de algunas oraciones dificulta saber de qué o quién se habla en su texto. B. Las anotaciones descritas en el segundo párrafo porque propician que los estudiantes tengan claridad sobre los conectores que podrían utilizar para enlazar correctamente las ideas de su texto. C. Las anotaciones descritas en el tercer párrafo porque priorizan mantener la motivación de los estudiantes, resaltando aquellos aspectos logrados en la escritura de la primera versión de su texto. Muy bien, maestro, vamos analizando lo que han hecho. Voy a poner nuevamente acá y ustedes van a plantear cuál retroalimentación es la más pertinente, ¿cierto? Para que los chicos se corrijan, ¿no? Siempre tenemos a Windows Rodríguez, tenemos por acá a ver, vamos a ver, Ana, Liz.
Muy bien, maestros. Dice, ¿cuál de las anotaciones del docente es más adecuada para retroalimentar una primera versión del ensayo de los estudiantes? Porque la C, las anotaciones descritas en el tercer párrafo, porque priorizan mantener la motivación de los estudiantes, resaltando aquellos aspectos logrados en la escritura de la primera versión de su texto. Pero si yo le pongo la C, oiga, ¿y cómo quedan los temas que hay errores en el estudiante? Voy a ponerle felicitaciones y eh, por lo que has avanzado. Ya, pues, prácticamente le estoy diciendo, está bien lo que has hecho. Y hay errores que está cometiendo el estudiante. La alternativa B, la alternativa C prácticamente es una retroalimentación elemental. Digo, está bien, está mal, felicitaciones o pésimo trabajo. Dos cosas, ¿no? Y eso es lo que hace si el maestro hace la alternativa C, está cayendo en eso. No retroalimenta, no aborda los problemas que tiene el estudiante. Tiene problemas con conectores, que lo está mencionando bien ahí, ahora habrá que ver si es que la retroalimentación es correcta. Tiene problemas con las ideas que está planteando, con la organización de ideas. Tiene problemas porque le ha subrayado el maestro. Entonces, mire, la alternativa C, estamos hablando de retroalimentación, oiga. El estudiante tiene que reflexionar y corregir sus errores. Vuelvo a repetir, la alternativa C es importante. Ahora, si el texto está bien, pues ni hablar. Si no hay ningún aspecto que abordar, póngale eso, póngale eso. Felicitaciones, tu texto cumple con toda la consigna que se ha planteado. No hay errores, felicitaciones, sí, adelante, haz tu borrador, tu segundo borrador. Pero hay errores acá. Ahora, las anotaciones que hace en el segundo párrafo son de carácter elemental. Le dice, cambia esto. No, lo correcto es que encierre el conector y le ponga y le escriba ahí qué conector crees que debería ser el más pertinente, ¿no? Para que le sea el estudiante el que comience a investigar. Pero aquí ya le da todo servido, le dice, le encierra y cambia este conector por este. El profesor es el que sabe todo. Y le dice, cambia este por este. ¿Qué le dice? Que cambie el asimismo por el resumen. Y que cambie, es decir, por el conector, por ejemplo. Entonces, el docente le da ya digerido, le dice, cambia estos, ¿cierto? Entonces, ni hablar, pues está mal, es una retroalimentación elemental que corresponde a la época en que estudiamos nosotros, ¿correcto? Entonces, ni hablar. En cambio, en la retroalimentación que hace cuando subraya las ideas, las subraya y le escribe, ¿no? Dice, interactuamos con los estereotipos en nuestra convivencia. A ver, aclárame eso. ¿Interactuamos con los estereotipos en nuestra convivencia? Eso es lo que has escrito tú. Entonces lo subraya y le hace la pregunta. Reflexiona, hijo. A ver, ¿realmente interactuamos con los estereotipos? ¿Quién debe participar en la charla de concientización? Así no le estoy diciendo, reflexiona sobre esto y alguien tiene que ayudarnos. ¿Qué quieren comunicar con esas ideas? Entonces, hace reflexionar al estudiante para que él mejore su escrito, para que él mejore la coherencia del texto, ¿no? Y recuerden que lo primero que se observa en un escrito, ya sea para la oralidad o para la competencia escribe y esos tipos de textos, es esto, la coherencia. En el segundo párrafo está abordando la cohesión. Primero mire la coherencia, y la coherencia la estamos viendo en el subrayado de ideas y en las preguntas que le hace. Y lo último, pues, es una retroalimentación elemental. Felicitaciones, está bien, cuando hay errores que tiene que corregir el estudiante, porque estamos hablando de retroalimentación para que los chicos, para la primera versión de su texto argumentativo
o pero del ensayo en este caso, ¿no? Entonces, sí, pues las anotaciones escritas en el primer párrafo, porque busca que los estudiantes identifiquen que la referencia de algunas oraciones dificulta saber de qué o quién se habla en el texto. Bien, maestro. Excelente. Así es, mi querida Carmen Rey. Debería ser Carmen Reina. Continuamos, maestros. A ver qué dice acá. Un equipo de estudiantes ha elaborado un díptico cuyo propósito es ofrecer ejemplos de deportes colectivos que pueden ayudar a combatir los casos de acoso escolar. A continuación se presenta uno de los párrafos de contenido que los estudiantes incluyeron en su díptico. Y dice así, en esta sección daremos ejemplo de deportes que pueden ayudar a prevenir el bullying. Por un lado, un deporte colectivo que ayuda es el balón mano. En el balón mano, uno debe jugar en equipo para poder anotar con facilidad. Este deporte fomenta el respeto, la colaboración, la autoestima, entre otros. Hace poco, mi salón participó en el campeonato de fulbito del colegio. Tuvimos un inicio difícil, perdimos los primeros dos partidos, pero nuestra tutora, que era nuestra entrenadora, nos dio una larga charla que nos hizo sentir confianza en nosotros mismos. El tercer encuentro fue muy peleado. Pudimos ganar y logramos llegar a las finales. Esto fue un objetivo cumplido para nosotros. Luego de leerlo, el docente nota un problema de coherencia, que es lo primero que hay que mirar, que requiere ser atendido por los estudiantes y aparece vacío de información, progresión de ideas, ausencia de unidad temática. Maestros, está clarísimo ahí, ¿no es cierto? Ana, Rodríguez, Windows, RMGR. Laura Moretti. Muy bien, maestros. ¿Cómo es el texto? ¿Cuál es el texto que han hecho los chicos? A ver, presentan aquí la información que han incluido en el díptico y cuando nos presenten un escrito, sea para la competencia escribe o para la oralidad, lo primero hemos dicho que hay que observar es que sea coherente. Y debemos ver si es que no hay un de esos vicios que comete el estudiante, que es el desvío del propósito comunicativo. Debe haber unidad temática, debe haber unidad temática. Y para que haya unidad temática no se debe desviar del propósito comunicativo, no debe haber una digresión, ¿correcto? Si no se desvía del propósito comunicativo y no hay digresión, hay unidad temática. Que no haya contradicción de ideas, que diga una idea y después la contradiga, que no haya redundancia, repetición innecesaria, y pues que no haya ese vacío de información, que la información no me llegue correctamente. Entonces vamos a ver, vacío de información no hay porque sí me llega una información. La progresión de ideas es cuando planteo una idea y los subtemas los voy a ir desarrollando, ¿correcto? De manera progresiva, que no se evidencia acá, pero sí se evidencia
la digresión, el desvío del propósito comunicativo, porque dicen en esta sección daremos ejemplo de deportes que pueden ayudar a pedir. Por un lado, un deporte colectivo que ayuda es el balonmano. En el balonmano uno debe jugar en equipo para poder anotar con facilidad. Este deporte fomenta el respeto, la colaboración, la autoestima, entre otros. Y aquí ya comienza con una anécdota, como quien ha planteado, sobre el fulbito. La idea era hablar del balonmano, ¿cierto? Habla de deportes, y de un deporte colectivo que es el balonmano, que debería abundar en esto, ¿no? Pero hay una digresión acá, hay un desvío del propósito comunicativo, y si hay un desvío del propósito comunicativo, hay ausencia de unidad temática. La producción de ideas es cuando, repito, plantea la idea general y comienza a desarrollar los subtemas. Y a veces en ese desarrollo los chicos pues hacen toda una chanfaina que no se nota esa progresión. Vacío de información tampoco hay acá, entonces la digresión hace que no tenga unidad temática. El desvío del propósito comunicativo hace que no haya esa unidad, que se comience hablando de un tema y se termine hablando de ese mismo tema. En la institución educativa 15286, los docentes están comentando sobre la comunicación no verbal. Docente María, la comunicación no verbal kinésica está dada por los gestos, movimientos, posturas y apariencia empleados durante la comunicación. Todo es no verbal, ¿eh? Octavio, la comunicación no verbal proxémica es la distancia y posición en relación con el interlocutor, protegiendo su espacio vital. Y el Alberto dice, comunicación no verbal icónica es cuando utilizamos la comunicación no verbal kinésica y la proxémica al mismo tiempo. ¿Con qué docente no estás de acuerdo? Y para responder a esta pregunta, miremos esta lámina. Comunicación no verbal es una forma de comunicación que no emplea el lenguaje como vía de transmisión de mensajes. Supera limitaciones de la lengua que utilizan los interlocutores. El lenguaje no verbal es muy importante y es el que más tenemos que controlar, como dice por acá. Muy bien. Kinésico, gestos, movimientos, posturas, apariencia empleado durante la comunicación. Proxémico, distancia y posición en relación con el interlocutor protegiendo su espacio vital. Icónico, representa la realidad a través de imágenes e iconos. Los emojis no entienden de lenguas ni de fronteras. Dicho esto, ya podemos entonces responder esta preguntita, este casito, maestros. Atentos, por favor. Dice que con qué docente no estás de acuerdo. ¿Con quién no estoy de acuerdo? Hay que ver la negación ahí, maestros, por favor. Liz y Janet, RMGR. María Zairi Tupac, sin duda. Aquí estamos en desacuerdo con Alberto, que dice que la comunicación no verbal icónica es cuando utilizamos la comunicación no verbal kinésica y la proxémica al mismo tiempo, y no es así.
María dice, la comunicación no verbal kinésica está dada por los gestos, movimientos, posturas y apariencia empleada durante la comunicación. Octavio, la comunicación no verbal proxémica y la distancia y posición está bien, lo que dice María y lo que dice Octavio, pero lo que dice Alberto no es correcto. Sí, pues, ¿por qué la comunicación no verbal icónica representa la realidad a través de imágenes e iconos? Lo que nos dice la teoría. Muy bien. Una estudiante practica su texto oral frente a sus compañeros de equipo. Ellos van a anotar en un papel los aspectos positivos de la presentación de su compañera. A continuación se presenta la primera parte de dicha presentación. Luego de saludarlos, quisiera decirles que nosotros creemos que la migración tiene más aspectos positivos que negativos. Lo primero que vamos a hacer es dar una definición de migración. Bueno, algunos dicen que la migración es el desplazamiento de personas de un territorio a otro. Por ejemplo, durante los años 90, según mi hermano que vive en provincia, hubo muchos migrantes peruanos que llegaron a la capital para buscar trabajo. Ahora, ya dicha la definición, lo segundo que vamos a hacer es dar nuestros argumentos. Sabemos que todos los migrantes aportan lo que saben al lugar a donde llegan. Los estudiantes esperan a que su compañera termine su presentación para realizar algunos comentarios. ¿Cuál de los siguientes comentarios se centra en resaltar un aspecto positivo relacionado con la cohesión del texto oral? A mí me pareció interesante que hablara siempre de nosotros, aunque no estábamos exponiendo, esto es una señal de que nos tomas en cuenta. Ve, cuando dijiste lo primero que vamos a hacer y luego dijiste lo segundo que vamos a hacer, nos ayudaste a entender cómo está organizada la exposición. Y me gustó que luego de decir que es la migración, tienes un ejemplo de nuestro propio país porque se nos hace más fácil, más familiar a todos. Así nos queda más claro qué es. Entonces, el comentario debe resaltar un aspecto positivo relacionado con la cohesión, ¿correcto? Organiza y desarrolla las ideas con coherencia y cohesión. Si hablamos de oralidad, sería adecua, organiza y desarrolla las ideas con coherencia y cohesión, porque aquí habla de una exposición. Liz, Flor Amoretti, María, Sairi Tupac. Muy bien. Aspecto positivo de la cohesión. A mí me pareció interesante que hablara siempre de nosotros, un pronombre personal. La cohesión, ya saben que los abanderados son los conectores. Entonces, la C dice, dieras un ejemplo de son recursos para darse a entender mejor, pero no habla de la cohesión. Cuando dijiste lo primero que hay, sí, en la alternativa B, pues dicho aquí los abanderados son los conectores, un conector de secuencia. Lo primero que vamos a hacer, lo segundo que vamos a hacer, sin duda. Correcto, mi querido Alvarado. Vamos con el siguiente, un poquito para recordar la coherencia, cohesión. Ujú. Un equipo de estudiantes de sexto grado se está preparando para exponer ante la comunidad educativa acerca de por qué es importante valorar a los artesanos locales. En este contexto se presenta la transcripción del texto oral de uno de los integrantes. Pablo dice, buenas tardes, hoy explicaré por qué es importante que valoremos a los artesanos locales. Los artesanos son importantes porque ayudan a darle mucho a la cultura local.
Debemos difundir sus cosas, ya que los artesanos necesitan nuestro apoyo para ser más conocidos. Gracias a sus obras podemos conocer las cosas que pasaron en nuestra localidad y por ende sentirnos orgullosos de la localidad. Me acuerdo que en una feria estuvo mi vecino, que es artesano, y mi mamá y yo le compramos un perro calato tallado en madera reciclada. Desde esa vez quiero tener un perrito calato de mascota. Pero mi mamá me dice que debo esperar a ser más grande. La docente nota que el estudiante ha incluido información que se aleja del propósito comunicativo. Ya nos dice aquí que hay un desvío del propósito comunicativo. Sí, pues, porque estamos hablando de la valoración de los artesanos y finalmente sale con el temita del perrito peruano, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esto. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para orientar al estudiante en la revisión de este aspecto de su textura? Retroalimentación para que el estudiante pueda corregirse, ¿no? Recordarle que el propósito de exposición consiste en presentar, dice, argumentos sobre la importancia de valorar a los artesanos locales, luego pedirle que proponga más argumentos para repasar la información que ha desarrollado a partir de la visita a la feria, comentarle que la historia en la que narra su visita a una feria produce que se desvíe del propósito de su exposición, luego recomendarle otras ideas que sí contribuyan a fundamentar porque es importante valorar las artesanos locales. Preguntarle cuál es el propósito de su exposición, luego solicitarle que explique si la historia narrada a partir de su visita a una feria contribuye a entender por qué es importante valorar a los artesanos locales. Tiene que ser una pregunta donde el estudiante reflexione sobre su producción, ¿no? Creo que ya la identificaron rapidito ustedes. Muy bien. Sí, pues maestros, si estamos hablando de que ya la docente identificó que hay un desvío del propósito comunicativo, lo más pertinente es preguntarle cuál es el propósito de su producción, cuál es el propósito de su texto. Entonces él va a decir valorar a los artistas locales. Entonces, que diga si la historia narrada a partir de su visita contribuye a entender por qué es importante valorar a los artesanos locales. Esto lo va a llevar a hacer reflexionar al estudiante, ¿no? Sobre esa digresión, sobre ese desvío del propósito comunicativo que está haciendo y que no le da unidad temática al texto que ha planteado. Unidad temática, empiezo hablando de un tema y termino hablando de ese tema. Vamos a ver este casito 11. Los estudiantes de sexto grado realizarán una campaña de sensibilización para enfrentar el cambio climático. Para decidir sobre el tipo de campaña que van a realizar, el docente conversa con los estudiantes. Este es un fragmento de la conversación que sostuvieron. Docente, a ver chicos, ¿qué actividades creen que podríamos realizar para llevar a cabo esta campaña de sensibilización? Zoraida dice, no sé, profe, quizá podríamos proponer la participación de todos en actividades como la hora del planeta docente. ¿Ah, sí? ¿Y en qué consiste esta actividad, Zoraida? Zoraida dice, yo sé que esta actividad, aunque no es la solución, es como un gesto simbólico en el que solo tenemos que apagar las luces. Con eso llamamos la atención de las personas frente al problema del cambio climático. Gabriela, profesor, no entiendo qué quiere decir Zoraida con que la hora del planeta es un gesto simbólico. Docente, chicos, ¿alguien puede ayudar con la pregunta de Gabriela? Víctor, profesor, cuando Zoraida dice que la hora del planeta es un gesto simbólico, lo que entiendo es que es una forma pequeña pero importante de mostrar nuestra preocupación por un problema sobre el que queremos que las personas sean más conscientes. ¿Cuál de las siguientes tareas asociadas con la comunicación oral se evidencia principalmente en la intervención de Víctor? Ofrecer una opinión acerca del comentario de Zoraida, recuperar información a partir del comentario de Zoraida, deducir el significado de una expresión del comentario de Zoraida.
Bien, maestros. Está sencillo esto, ¿no? Sin duda, maestros. Aquí ofrecer una opinión no es el caso. Es es la capacidad de donde el estudiante asume una postura, ¿no? Asume una postura, da su punto de vista, su opinión, y no es el caso. Recuperar información a partir del comentario de Zoraida es sencillamente decirlo de manera literal, ¿cierto? Pero aquí lo que está haciendo Víctor es haciendo una deducción de lo que quiso decir Zoraida. Entonces cuando él dice, profesor, cuando Zoraida dice que la obra del planeta es un objeto simbólico, lo que entiendo es que es una forma pequeña, pero importante. Está haciendo una deducción, está que colige, ¿no es cierto?, lo que plantea Zoraida. Deduce, interpreta. Perfecto. Este caso es de la competencia ley. Muy bien, vamos a ver qué nos dice. Los estudiantes de segundo grado están recopilando textos provenientes de la tradición oral, como textos humorísticos, entre otros. En este contexto, uno de los estudiantes contó el siguiente chiste a los compañeros del aula. Estaban dos ovejas jugando al fútbol, una de ellas de casualidad lanza la pelota muy lejos y dice a su compañera, ve, y la otra le contesta, ve tú. Los estudiantes han realizado diversos comentarios sobre este chiste. ¿Qué estudiante ha reflexionado sobre los aspectos formales del texto? Alonso dice, qué traviesa la primera ovejita. Seguro que lanzó bien lejos la pelota y la segunda no quería recoger. Bernarda dice, en el chiste se usa el B que hacen las ovejitas para decir, no, creo que esto es bien chistoso. Carmela dice, parece que la ovejita no quería botar la pelota a propósito. Creo que solo fue de casualidad. Si nos damos en las tres, hay reflexión. Alonso está reflexionando, Bernarda está reflexionando, Carmela también está reflexionando. Muy bien, aquí estamos hablando de la competencia ley y se está abordando la capacidad, reflexión, evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto, ¿cierto? Correcto. Entonces dijimos que aquí hay que tratar de definir de manera muy clara cuando el estudiante reflexiona sobre los aspectos formales y cuando reflexiona sobre el contenido y cuando sobre el contexto. Aunque sobre el contexto hasta ahora no ha venido ningún caso, pero sí reflexión sobre la forma o los aspectos formales y sobre el contenido. Aquí nos piden que el estudiante, dice que el estudiante ha reflexionado sobre los aspectos formales. Cuando hablamos de aspectos formales es la forma, la presentación, la forma en que nos presentan el texto. La diferencia entre aspecto formal y contenido es que en el aspecto formal la reflexión es sobre la presentación del texto. Voy a reflexionar sobre el título que tiene letras más grandes, ¿correcto? Sobre esa palabra que está entre comillas,
sobre esa palabra que le han subrayado, sobre esa palabra que le han resaltado. Voy a reflexionar, voy a dar mi punto de vista sobre esa dirección que han puesto al final, BBWHTP, qué sé yo, han puesto una dirección. O voy a reflexionar sobre la imagen que han puesto en este texto. ¿Qué te parece la que, estás de acuerdo que hayan puesto la imagen? Mira, sí, estoy de acuerdo, me parece bien, porque eso que está reflexionando, sí, sobre la forma, sobre el aspecto formal. ¿Por qué crees que le pusieron el título lleva letras más grandes y en negrita? Yo pienso por esto, porque quieren resaltar el tema central. Va a dar su punto de vista sobre la forma, sobre la presentación del texto, a diferencia de la reflexión sobre el contenido. Ahí el punto de vista correcto que va a abordar el estudiante es sobre el mensaje. Mi reflexión en los aspectos formales es sobre la presentación y mi reflexión sobre el contenido es sobre el mensaje. Y sobre cuando hablamos del, este, dice el contexto, pues es el escenario donde se desarrollan los hechos, que hasta ahora no se ha presentado algún caso sobre este tipo de reflexión, pero sí sobre los aspectos formales, sobre la forma de la presentación y sobre el contenido, que es el mensaje. Entonces, maestros, perdón un momentito, ¿qué pasó acá? Ya está. Entonces, ¿qué atraviesa la primera ovejita? Dice acá. Seguro que lanzó bien lejos la pelota y la segunda no la quería recoger. Eso es lo que dice, está reflexionando sobre el contenido del texto, sobre el mensaje que me da el texto. Igual que Carmela, parece que la ovejita no quería botar la pelota bien lejos a propósito. Creo, es mi punto de vista, que solo fue de casualidad. Está reflexionando sobre el mensaje del texto, sobre el mensaje que da el texto. En cambio, Bernarda ya se centra en otro aspecto. las, las onomatopeyas que se usan en los textos, cuando la reflexión es sobre ello, igual, es sobre los aspectos formales, ¿correcto? Aquí es sobre la expresión B, una onomatopeya, ¿no es cierto? Listo, maestros. Vamos a ver más casos más de estos para ir profundizando en este tema. Vamos con este caso también que es muy importante. Los estudiantes de primer grado están elaborando un álbum sobre animales marinos. Como parte del proceso de elaboración han seleccionado imágenes de animales y van a escribir descripciones sobre estos a partir de la información escrita ofrecida por el docente. Aquí dice lobo marino. Al nacer están cubiertos de un ploco y coto, dice lobos comen pecado, pupo y atas. Luis, transcripción. Cuando hablamos de transcripción, maestros, a esto se le llama normalizar. Correcto. Cuando el docente normaliza, cuando no entiende pues lo que el estudiante ha escrito y le dice, a ver, hijito, repíteme lo que tú has planteado, lo que tú has escrito acá. A ese proceso se llama normalizar, recordémoslo, por favor, porque por ahí nos pueden preguntar esto. Normalizar, ¿no? Y cuando el docente normaliza, le dice, a ver, ¿qué has escrito acá? Él pone el lobo marino, a los seres están cubiertos de un pelo oscuro y corto. Los lobos comen pescado, pulpo y plantas. Correcto. Luis, ¿a qué nivel de apropiación del sistema de escritura corresponde el texto escrito por Luis? Aquí, de manera general, al nivel silábico, al nivel alfabético, al nivel silábico alfabético. ¿Por qué a ese nivel y por qué no lo demás? Hay que aclarar esto, ¿no? Es importante tener claridad en esto que nos plantea Emilia Ferreiro, ¿no? Y Ana Taverovsky, la que tienen esta teoría, ¿no?
Bien, entonces, maestros, vamos a recordar un poco la teoría, ¿no? Que nos dice la Ferreiro y la Teveroski sobre estos aspectos. La etapa presilábica, en la etapa presilábica recuerden que ahí no me expresa absolutamente nada, no entiendo nada. Son garabatos, nos dice la Emilia Ferreiro, ¿no es cierto? Esta investigadora. Garabatos que usa el estudiante. De repente el estudiante conoce algunas letras porque sabe escribir su nombre, conoce algunos numeritos, hace algunos dibujos, y esto los va a incluir cuando escriba en su nivel de escritura, ¿no? Por ejemplo, aquí para mesa ha puesto algunas letras que él conoce, para lápiz igual, para limón, pero no nos dice nada de esto. Aquí he puesto el signo más, incluso en limón. Entonces, escribe garabatos, te escribe cosas, ¿no? Que no hay ninguna una relación con la apropiación del lenguaje. Presilábica. Aquí, pues, obviamente hay que normalizar, preguntarle qué cosa quiso decir al estudiante. Se normaliza. En la etapa silábica, ya el estudiante conoce los golpes de voz. Mesa, dos golpes de voz. Pues lo llamamos silábica. Y como ya conoce algunas letras, él asigna una letra a cada golpe de voz. No interesa que esa letra tenga relación con la sílaba o no. Por ejemplo, para lápiz, para la sílaba la, puesto la i, que la conoce. Para la sílaba pis, ha puesto la s, lápiz, se dice lápiz, una letra por cada sílaba. Si aumenta una letrita, ya está en otro nivel. Aquí es una letra por sílaba, eso acordemos, por favor, recordémoslo. Por ejemplo, si para limón le hubiese puesto la i y a la o le hubiese puesto la n, ya no está en el nivel, en la etapa silábica, ya está acercándose al silábico alfabético, ¿no? Entonces, tiene que haber una letra por cada sílaba. Para gallina, los tres golpes de voz, para ga, la a, para yi, la i, para na, la a. Etapa silábica. En la presilábica, puede darse el caso que la sílaba ya esté perfectamente escrita, como el caso de casa. Para la sílaba K, ha puesto la C. Ahí está en silábico, ¿correcto? Pero la sílaba sa ya está en alfabético y está bien escrita. Por eso, silábico alfabético. Mesa, igual, para la sílaba me está la M, silábico. Pero la sílaba sa ya está bien escrita. Alfabético, silábico. Una mixtura ahí. Acá también está en silábico alfabético, lápiz. No es silábico, porque si fuera silábico es una letra por cada sílaba, pero aumentó la S, entonces ya está acercándose al, definitivamente que está en el silábico alfabético, ¿no es cierto? Vamos a ver. Y la etapa alfabética, pues ya no necesito, este, aquí ya no necesito normalizar. Hasta acá, hasta la etapa silábica alfabética, el docente normaliza. A ver, ¿qué escribiste acá, hijo? Díctamelo. Y él lo escribe. ¿Correcto? Pero en la etapa alfabética ya no es necesario normalizar porque ya el docente eh, entiende que el estudiante cometa una serie de errores ortográficos, pero eso no implica que no esté en el nivel alfabético. Por ejemplo, en el caso de gallina, en el caso de lápiz, que lo irá corrigiendo en la medida que se aborden las demás capacidades, ¿no? Correcto está, utiliza las convenciones que en la medida que se aborde esta capacidad, se irán corrigiendo los aspectos que hayan de las convenciones del lenguaje. Dicho esto, entonces, ya podemos nosotros decir, pues, con certeza a qué nivel corresponde la escritura de este estudiante.
Muy bien, si miramos, al está en alfabético, nace, silábico alfabético, están, silábico alfabético, cubierto, aquí en el polo, la palabra, dice acá, a ver, de un pelo, ¿no es cierto? De un pelo, dice, pelo está en silábico alfabético, porque para la sílaba P han puesto solamente la letra, y lo ya está en alfabético. En oscuro, para la sílaba O se han puesto la O, para la sílaba Q han puesto KU, para la sílaba RO, la O, silábico alfabético. Entonces, es lo que más predomina en este caso. Entonces, ni hablar, este estudiante está en este nivel silábico alfabético y es más, se evidencia que esté en este nivel porque el docente normaliza y cuando el docente hace esta actividad, ¿cierto? De normalizar lo que ha escrito el estudiante, pues es porque todavía no se entiende con claridad lo que el mensaje del estudiante, ¿no? Correcto, maestros. Avanzamos. El docente quiere ayudar a este pequeñito, a Luis, a avanzar en su proceso de apropiación del sistema de escritura. Para ello, en esta oportunidad se centrará en el título del texto. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es adecuada para lograr el propósito del docente? ¿Cuál es el título? Es Lobo Marino. Listo. Entonces, pedir al estudiante que lee el título de su texto y preguntarle qué le falta para que diga marino. Después pronunciar el sonido de la letra R cuando ésta se encuentra entre vocales para que el estudiante note cómo suena. Finalmente, a partir de esto, pedirle que reescriba el título de su texto. Indicarle que a marino le falta una letra para que diga la palabra marino. Después, al lado del título, escribir correctamente dicha palabra y subrayar la letra que le falta incluir a marino. Finalmente, pedir al estudiante que lea en voz alta la palabra marino y señale cada una de sus sílabas mientras va leyendo. Leer en voz alta el título, tal como lo escribió el estudiante. Después preguntarle qué letra cree que le falta a marino para que diga marino y mostrarle algunas palabras similares a esta, como marinera o mariposa. Finalmente, pedir al estudiante que encierre en un círculo la parte de dichas palabras que necesita para escribir marino. Muy bien, maestros. La alternativa A, y que dice acá que preguntarle qué letra le falta para que diga marino. Y después pronunciar el sonido de la letra R, lo que hacían en el siglo pasado. Una estrategia tradicionalista que no ayuda. Indicarle que a marino le falta una letra para que diga la palabra marino, retroalimentación elemental. Después al lado del título escribir correctamente dicha palabra y subrayar la letra que falta. Ya no hago reflexionar al estudiante, ni hablar. Elemental también. Leer en voz alta el título tal como le escribió el estudiante, después preguntarle qué letra cree que le falta a Marino para que diga Marino y mostrarle algunas palabras similares a esta como marinera o mariposa. Finalmente pedirle al estudiante que encierre en un círculo la parte de dichas palabras que necesita para escribir Marino. ¿Es correcta esta? Sí. ¿Qué tipo de retroalimentación es, maestros? No es elemental, definitivamente. No es elemental. Pero ¿qué tipo de reflexión, de retroalimentación es? Liz ya nos está dando su punto de vista. Nos pueden preguntar esto, ¿no? Indique usted el tipo de retroalimentación y hay que manejar esto. Algunos aspectos claves, ¿no?
Bueno, vamos a marcar esto de acá. Esta es la respuesta correcta. Claro, y recordemos, la retroalimentación por descubrimiento o reflexiva básicamente es preguntas y repreguntas. A través de ese método socrático, preguntas, repreguntas, el estudiante le vas cuestionando lo que él plantea, vas haciéndolo reflexionar y el estudiante va construyendo su aprendizaje, ¿no es cierto? Pregunta y repregunta, estamos en retroalimentación por descubrimiento o reflexivo. Pero cuando al estudiante lo ayudas con algunas pistas, no le das la respuesta, pero le das pistas para que a partir de él construya su aprendizaje, estamos en una retroalimentación descriptiva. En este caso, por ejemplo, ¿qué letra crees que le falta a Marino para que diga a Marino para que diga a Marino? Y mostrarle unas palabras similares. Esa es la pista, la ayuda que le estoy dando. No le digo esta es la palabra, pero sí le muestro. Entonces, por ahí ya estamos nosotros definiendo pues, que esta es este tipo de retroalimentación es descriptiva. Por eso el ministerio dice que si es una retroalimentación por descubrimiento, pues extraordinario, fabuloso. Dios quiera que todas sean por descubrimiento. Pero si es descriptiva, bienvenida sea, vale. Pero lo que no debe haber jamás es una retroalimentación elemental, donde el maestro da respuestas, donde no hace reflexionar al estudiante, donde hay que solamente llenarlo de contenidos. A los chicos eso definitivamente está vedado. Muy bien, queridos maestros, hemos llegado a la parte final de esta jornada. Gracias por su confianza en PI Educa, a los amigos que se han reincorporado el día de hoy. Bienvenidos. Esperemos seguir contando con su presencia. La próxima semana estamos con ciencia y tecnología. Continuamos con la competencia Indaga. Hay que quedar con mucha claridad en esta competencia y lo vamos a retomar el próximo sábado. Fuerte abrazo. Cuídense mucho. Los quiero bastantísimo, maestros. Un fuerte abrazo.